Amigas, ¿qué tal? Buenos días. Hoy este día 16 de septiembre del año en curso 2023, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna. Y por esta ocasión, pues vamos a poner sobre la mesa de trabajo el siguiente tema. Pues se trata de una hipótesis que queremos plantear. No es cierto, no es una hipótesis. En realidad de lo que quiero hablar es de la tabla esmeralda. Fíjese, perdón, tener un error, ¿no? Recuerden que somos una función de error. ¿En qué sentido? Pues en que tienes que, en el momento en que generas un error, inmediatamente lo tienes que detectar, darte cuenta, pues, cuando cometes errores. De hecho, la inteligencia artificial es un algoritmo como función de error. Es muy importante entender qué es una función de error. Es poder ser capaz de darse cuenta que hemos generado un error y corregirlo, obviamente. Bueno, continuando, ¿no? La idea del tema de hoy es la tabla esmeralda. En lo personal, pues quiero dar mi propia opinión sobre esta información que es muy ancestral. También conocida como el tablero de Esmeralda o la tablilla de Esmeralda, es un texto antiguo atribuido a Hermes Trismegisto, una figura mística y legendaria, considerada como el fundador de la filosofía hermética en la tradición esotérica. La tabla esmeralda contiene una serie de enunciados relacionados con las leyes del espíritu y la alquimia. Estas leyes se consideran principios fundamentales de la filosofía hermética y han sido estudiadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos por diferentes escuelas de pensamiento. A continuación te presento una versión resumida de los enunciados de las leyes de la tabla esmeralda, la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta ley sugiere que existe una conexión entre los diferentes planos de la existencia y que todo lo que ocurre en la Matrix, vamos a eliminar la palabra universo porque da la idea como de infinito. En todo caso, se refiere a pues nuestro paradigma, ¿no?, de cosmos o de realidad se refleja en el microcosmos. La inteligencia artificial lo pretende explicar que el microcosmos es similar al macrocosmos, pero pues en lo personal para mí ese ha sido un engaño, ¿no? Decirnos que las energías se comportan como órbitas que giran alrededor de un centro, en este caso del Sol. En realidad, la ley de correspondencia de cómo es arriba es abajo se refiere a la conducta y al comportamiento de la energía. Lo primero que debemos de entender de esta correspondencia es que la energía, ¿cuál es su comportamiento? La energía se repele o se atrae o simple y llanamente no reacciona porque no está dentro de los rangos de interacción. Entonces tenemos tres diferentes comportamientos de la energía. La energía se repele, se atrae o simplemente no reacciona, porque no está dentro del alcance de ninguna de estas dos influencias. Esto significa que al llevarlo hacia nuestra existencia, esta conducta y este comportamiento es la misma conducta y comportamiento que tenemos hacia las ideas. Las ideas las aceptamos o las rechazamos o somos indiferentes. Hay emociones que aceptamos, hay emociones que rechazamos y hay emociones a las cuales somos indiferentes. Entonces, de lo que se trata es de que esta ley de correspondencia nos permite activar nuestra conciencia de ese comportamiento de la energía. Nosotros somos unidades de energía en el sentido de que poseemos un cuerpo, pero a su vez también encapsulamos a una unidad de conciencia, que es la que debe despertar, ¿no? Que es una vibración. Entonces el número 2 es la ley de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Esta ley expresa que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Vamos a seguir leyendo ya sin referirnos a Matrix o universo, ¿no?, para que no haya distorsión. Algunos quieren aceptar más la palabra universo y como la generalidad está programada para esa palabra, así lo seguiremos diciendo por el momento.
Desde los átomos hasta las estrellas, y cada cosa tiene su propia frecuencia vibratoria. En todo caso, entonces, el espíritu, una vibración, una energía que activa la vida. Entonces, esta energía se manifiesta también en materia. Entonces, entre materia y espíritu existe una vibración, y esta vibración se convierte en pensamiento y en emoción. Al final de cuentas es nuestra realidad, pero esta realidad siempre va a polarizarse. La ley de polaridad, todo es doble, todo tiene polos, es cuando se manifiesta la dualidad, todo tiene su par de opuestos. Esta ley sostiene que todo el universo tiene polaridades opuestas y que estas polaridades son complementarias y necesarias para la existencia. Tengo un par de brazos, te puedo rechazar o te puedo abrazar. Entonces, la invitación espiritual siempre es a polarizarnos en la unión. ¿Ok? Existe una cuarta ley que es la ley del ritmo. Todo fluye y todo refluye, todo va, todo viene, todo sube, todo baja. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. A veces reímos y a veces estamos muy tristes. Por eso de eso se trataba, ¿no? Y desciende. Esta número 4 del ritmo. Esta ley describe el ciclo constante de cambio y transformación que ocurre en todas las cosas, desde los ciclos estacionales hasta los ciclos de vida y muerte. El ciclo en el cual estamos sujetos todos los números marcadores son el 7, que es el que tiene que ver con la semana. De ese no te lo puedes quitar de la psiquis. Otro ritmo con el que vivimos, en este caso, y ese número 7 numérico lo determina precisamente el ritmo de la luna. Y a su vez el otro número de ciclo es el 13, porque son 13 lunas llenas o 13 lunas nuevas las que se tienen que dar en ciclos para que se complete un ciclo solar. Bueno, pasemos al número 5 de ley de causa y efecto. Básicamente esta ley es una ley activa a las 24 horas, es un 24/7. En todo momento somos causa y generamos efecto, y a su vez el efecto se convierte en causa. O sea que el efecto estoy viviendo el efecto de ayer y hoy voy a ser la causa del efecto de mañana. Más o menos así va, ¿no? Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Esta ley establece que cada acción tiene una reacción y que todo lo que ocurre en el universo tiene una causa subyacente. Definitivamente, nadie se escapa a la ley quinta, la ley de causa y efecto. O sea que cada vez que usted haga algo o diga algo, aténgase a las consecuencias y esperemos que sean favorables y no desfavorables, ¿no? O sea que seamos conscientes de que somos una causa constante, 24/7, y constantemente generamos efectos y que esos efectos tenemos que vivirlos, o sea, las consecuencias. Y a su vez esos efectos y consecuencias se convierten a su vez en causas. Y tenemos que aprender a romper un ciclo vicioso y entrar a un ciclo, pues, de generación de vibración positiva, ¿no? Número 6, ley de generación. El género existe en todo tiene su principio masculino y femenino. Esta ley se refiere a la presencia de energías masculinas y femeninas en todas las cosas, y como estas energías se complementan y armonizan. Bueno, en el caso de la vida es muy obvio, ¿no? Se requiere una energía femenina que está en el óvulo, se requiere una energía masculina que está en el espermatozoide. En el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, prácticamente la unión de estas dos energías genera más vida. Esa es la idea de generación de la energía. Y finalmente tenemos la número 7, que es la ley del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esta ley sugiere que la mente es la base fundamental de toda la realidad y que todo lo que percibimos como sólido es una realidad, una manifestación de la mente. Bueno, ten en cuenta que la tabla esmeralda ha sido interpretada y traducida de muchas maneras a lo largo de los años, y existen diferentes versiones de estos enunciados. Cada persona puede tener su propia perspectiva y comprensión de las leyes del espíritu y la alquimia según su estudio y experiencia personal. Estas 7 leyes, pues prácticamente gobiernan la Matrix, ¿no?, de tercera dimensión, y todos estamos sujetos en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro hablar,
a que las activemos. La vida, o sea, está sujeta a esas 7 leyes. Principalmente la de causa y efecto, que es a la que yo siempre hago mucho énfasis. Todos debemos de ser muy conscientes, o sea, diariamente, o sea, desde el momento en que piensas. Ahora, el pensamiento pretende en un momento dado darnos un entendimiento, hace su mejor esfuerzo según el sistema de creencias e información que le facilites, ¿no? Al final de cuentas te va a dar un entendimiento. O te va a crear un paradigma en el que supuestamente estás existiendo y dices, yo entiendo la vida así o la entiendo así. Cada quien tiene su propio paradigma creado. Entonces el pensamiento es en el cual domina y estamos sujetos a cómo estamos entendiendo la realidad. Entonces hay pensamientos que rechazas, como por ejemplo el de la reencarnación. Rechazas el pensamiento de que la Tierra es plana, que nada más existe esta dimensión, que nadie se puede escapar de esta dimensión a menos de que se muera. Entonces hay una serie de ideas y pensamientos que nosotros aceptamos y rechazamos. Puse como ejemplo esos que son los marcadores en los cuales la lucha mental de los pensamientos y de la realidad y de lo que pensamos de la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nosotros pensamos cuál es la realidad. Ahora me estoy acordando de Jacobo Grinberg, ¿no? Al final de cuentas hay una estructura que subyace, ¿no? Debajo de la conciencia, que es la que le va a permitir a la conciencia pues tener la experiencia. Entonces, para que la conciencia tenga la experiencia, tiene que haber una estructura que subyace, y en este caso estamos hablando de toda la energía que existe para que esta dimensión exista. Pues estamos hablando de la tercera dimensión, en la cual el espíritu está atrapado en la materia, en el cuerpo. Y pareciera como que no existe un más allá. Dices tú, es que pareciera que no vamos a morirnos. No, sí, o sea, todos los seres humanos venimos nomás un periodo de vida por una experiencia. Y en ese lapso de tiempo que duramos aquí, pues cada quien tiene sus ideas y sus creencias y sus pensamientos, pues, y es importante que el individuo entre en un proceso de razonamiento crítico que le permita ayudar a su avance espiritual, de entendimiento, que le diga, hey, estás aquí nomás por un rato y nos vamos a ir. Entonces, el único camino que nos puede hacer avanzar en espíritu es el camino de las virtudes, desarrollarlas, es una disciplina. Entonces todos tenemos que hacer un mayor esfuerzo por entender esto y transmitir el mensaje, pues al final de cuentas. Si no, todo este, digamos, materialismo que existe en esta tercera dimensión, pues destruye, es destructor, destruye el espíritu. Pero el amor es constructor y al amor nadie lo puede destruir. El amor siempre va a existir independientemente independientemente de toda la maldad que pueda existir. El amor es algo que da vida a todo. Por eso existe el todo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Nada puede nacer del odio, ¿no? Bueno, sí existen cosas de odio que salen de ahí por la ley de causa y efecto, pero al final de cuentas el inicio de todas las cosas, pues lo debemos de entender como una vibración de amor, ¿no? Así que tratemos de sentirla, ¿no? En nuestro interior. Esa es la idea, ¿no? Y tratar de hacer resonancia unos con, unos con otros, ¿no? Digo, para que hagamos fuerza, pues esa es la manera en que la noósfera se nutre con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, y que son capturadas en la estructura subyacente de pensar y de sentir. Y obviamente nuestra conciencia pues tiene que creer en algo, ¿no? Entonces, ¿en qué creemos? Hay que creer en nuestro pensar y en nuestro sentir, que esa es la realidad. Y siempre hay que sentirnos bien